Saludos hermanos y amigos queridos, en el nombre del Señor Jesús. Los bendigo con la paz de Jesucristo en esta tarde. Esta es una tarde preciosa, gloria al Señor, desde la ciudad de North Lauderdale, en Florida. Hoy es febrero 17 del año 2021. A mi preciosa congregación también los bendigo, Vida Nueva en Jesucristo. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por sus oraciones, gracias por sus consolaciones nuevamente. Gracias, hermano, por sus generosidades. Ya el lunes pusimos en su lugar, o se puso en su bóveda junto con mi padre, a el cuerpo de mi madre. Así que estamos ya cerrando este luto, porque la esperanza sigue viva. El próximo viernes será entonces el turno del cuerpo de mi cuñado, que también entró en la ciudad celestial. Sobre él fue invocado el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús hay salvación. Gracias, hermanos, nuevamente, y el Señor siempre les recompense. Esta tarde tenemos la palabra de Dios al frente de nosotros. Si usted tiene su Biblia, ábrala en el capítulo 10 de Deuteronomio. Estamos en las notas de Deuteronomio. Y el propósito es aprender. El propósito es discernir en la comunicación que en su momento Dios le dio al pueblo de Israel, para que nosotros aprendamos también lo que el Señor quiere de nosotros. En el capítulo 10 de Deuteronomio tenemos la historia del pacto renovado. Así se llama esta lección, el pacto renovado. Entonces dice así la palabra del Señor, pues le voy a leer. Y en el capítulo 10 de Deuteronomio, vamos a leer estos 5 primeros versículos en el nombre del Señor Jesús. Y en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte una arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Aleluya. Padre celestial, te doy gracias, Señor. Tenemos aquí el libro abierto, Señor. Danos corazones sencillos. Danos mentes deseosas, corazones para aprender, para aplicar tu palabra, para recibirla con gozo, Señor. Bendice a cada oyente en cualquier lugar que se encuentre, Señor. Bendice, Padre celestial, su vida cristiana. Y si no te conoces, Señor, manifiéstate a ellos como te manifestaste a nosotros un día con esta gran salvación, Señor. Pedimos por los enfermos, Señor. Pedimos por los que están en aflicción, Padre celestial. Envía, Señor, tu consolación, la consolación de las Escrituras. Da, Señor, el gozo, Padre celestial. Da, Señor, el descanso de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Así es.
muchos hermanos están sufriendo y mucho sufrimiento quizás venga para la iglesia del Señor, y es necesario mantenernos en la oración, mantenernos preparados para que recibamos del Señor la ayuda, el oportuno socorro. Esa es una promesa, para recibir el oportuno socorro. Bueno, hermanos, entonces encontramos en este pasaje la narrativa de Moisés al pueblo que había de entrar en la tierra prometida. Todo esto es una historia, y esta narración especial aquí del pacto renovado, esta se encuentra en el capítulo 32 de Éxodo, lo que sucedió en el monte de Sinaí, que seguramente ustedes lo han leído, y si no lo pueden leer en el capítulo 32 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se inclinó ante un becerro de oro, y mientras Moisés estaba en el monte hablando con el Señor, y a ese becerro lo llamaron: estos son los dioses que os sacaron de Egipto. Moisés no se cansa de repetir a esa nueva generación para que ellos la repitan cómo Dios había sacado de Egipto, los milagros portentosos. Moisés contaba esta narración con fuerza a los oídos del pueblo. Las interesantes sentencias que recibieron sus padres en el pasado por los errores que cometieron. Y esos errores él se los recalca para que ellos no vayan a caer en el mismo error. Es como cuando un padre le dice a sus hijos: mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Mira para que no te caiga, no te suceda a ti. El deseo de librarlos de las caídas y los tropiezos de sus padres. Moisés había vivido todo eso. El siervo de Dios contaba esa historia porque la había vivido intensamente y con mucho sufrimiento. Y era necesario ponerla con fuerza en los oídos de esta nueva generación, la generación que iba a entrar en la tierra prometida, para que siempre se acordaran y evitaran esos tropiezos. Y también no solamente evitar esos tropiezos, sino también que se acordarán de lo misericordioso que era el Señor. Aleluya. El Señor es grande y misericordioso, que les había perdonado ese pecado por el cual los iba a destruir, y que Moisés se había puesto en medio de ellos y el Señor, para evitar la destrucción, y había dicho al Señor: si los vas a destruir a ellos, bórrame a mí del libro de la vida. Y el Señor le dice: no, yo no voy a borrarte a ti, porque no es a ti a quien tengo que borrar, sino a esta. Bueno, pero si los vas a borrar a ellos, me borras a mí también. Y ese acto de Moisés calmó el juicio de Dios, apaciguó el juicio de Dios que venía sobre ese pueblo rebelde. Y hoy es lo mismo. Esta narrativa es para que nosotros lo pensemos, reflexionemos, porque hay que repetir, siempre hay que repetir lo mismo. ¿Puede ser? Este es un mensaje que no puede cansar a nadie. El sacrificio de Cristo en la cruz, la historia de la cruz, lo que costó nuestra salvación. A nosotros no nos costó
pero tuvo un costo muy alto, que es el que siempre hay que reflexionar. Y creo que no podemos pasar un día de nuestra vida cristiana sin pensar en esta salvación tan grande y en el costo de esta salvación tan grande y en el resultado tan glorioso para nosotros. Porque esta salvación costó las 6 horas que el Señor estuvo colgado en un madero, en el madero de los malditos, sufriendo la vergüenza, llevando nuestra vergüenza. Él fue levantado entre el cielo y la tierra en medio para sufrir nuestra vergüenza, nuestro castigo, como dice el profeta Isaías, por toda la humanidad y por todos aquellos que le entienden, que oyen, que creen, que reciben el mensaje como nosotros lo hemos hecho y que humildemente nos hemos inclinado ante Él para decirle: Señor, te seguiremos, seremos tus discípulos, gloria al Señor. Lo mismo dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, la carta que estamos estudiando, en el capítulo 3, en el versículo 1, a mí no me es molesto decirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Nota esa expresión: para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque el pobre corazón humano, el corazón de nosotros, es inquieto, es inconstante, es vagabundo, es como las mariposas que andan de flor en flor. El corazón del hombre anda en búsqueda de nuevos temas, de nuevas metas, de cosas que emocionen, de cosas que lo hagan llorar, lo hagan reír. Busca esa clase de temas. Pero para Moisés, como para el apóstol, hallaron siempre más seguro repetir y repetir, decir las mismas cosas. Moisés, como Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, los milagros y los hechos portentosos que Dios hizo en Egipto. Para nosotros lo mismo, gloria al Señor. La doctrina que nos enseña el apóstol Pablo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabanzas al Señor. El apóstol le repite a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Tesalónica. En todas las epístolas él está diciendo lo mismo. La obra redentora de Jesucristo es la historia más linda, la historia de la cruz, que hay que contarla todos los días como fue. No puede cansarnos. No hay necesidad de temas más excitantes o temas más emocionantes. La más bella historia de amor es la historia de la cruz de Jesucristo. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Tenemos que tener esa reflexión, y es lo único que nosotros necesitamos para la vida presente y para la eternidad: a Jesucristo. Gloria al Señor. Toda la gloria del mundo, toda la gloria de la naturaleza, todo lo terrenal debe quedar tapado, debe quedar enterrado. Aleluya. Para que la gloria de Cristo resplandezca en los corazones. La gloria eterna que pronto ha de ser manifestada. Gloria al Señor. Y el apóstol quiere que eso nosotros lo entendamos y que lo entendamos bien. Por eso le dice a los hermanos en Filipo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todos esos logros que se pueden tener, que quizás usted tenga la oportunidad y se lo ofrezcan en el mundo,
logros, metas para alcanzar ganancias, bendiciones inclusive. El apóstol dice, todo eso lo tengo por pérdida. Es decir, no me sirve, no he ganado nada a fin, aleluya, de llegar al amor de Cristo. Gloria a Dios. Y por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, lo tengo todo por basura. Para ganar a Cristo. Lo mismo Moisés. Gloria al Señor. Usted sabe que lo estudiamos la clase pasada. A Moisés el Señor le ofreció, digo, te voy a poner otro pueblo mejor y más grande. Vas a ser rey en un pueblo donde vas a tener mucha más proyección, porque será un pueblo mejor, será un pueblo más grande, tendrás proyección, tendrás una posición entre las naciones, ahí te va a ir mejor y no vas a estar con ese pueblo tan rebelde. Y se lo estaba ofreciendo el Señor. Se lo estaba ofreciendo el Señor. Tenía todo el derecho Moisés de aceptarlo. Pero dijo, no. Moisés dijo, no, Señor, nada de eso. Nada de esas glorias terrenales, nada de eso. A él lo que le interesaba era que el nombre del Dios de Israel fuera glorificado en todas las naciones. No permitía que nadie se burlara del nombre del Dios de Israel, que quedara enaltecido. Moisés dice, lo que me interesa es que tu nombre sea bien engrandecido entre las naciones. A mí no me interesa que tenga una posición y que sea rey en otra nación. No. Que introduzcas este pueblo al cual sacaste el pueblo de nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, al cual prometiste entrarlos en la tierra que fluye leche y miel. Tú los introducirás en el monte de tu santidad. Eso era lo que le interesaba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso no se cansa de repetir y repetirle a ese pueblo, mire, anden bien, mire, acuérdense siempre de Dios, de dónde los sacó el Señor, la obra redentora. Nosotros también acordémonos siempre del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es una historia simplemente para que esté en un libro, ni para celebrarla cada Semana Santa. No, es para recordarla todos los días y arrodillarnos y decirle, gracias Señor, gracias por la salvación, por el sacrificio del Calvario. Aleluya, gloria sea al Señor. Hay que repetirlo, hermano, hasta que el creyente halle en esta salvación el verdadero tesoro de la vida. Que sea el encanto de la eternidad nos encante, nos llame la atención, un tesoro inagotable. Gloria a Dios. El Espíritu cumpla sus promesas, el Espíritu cumpla en nosotros sus designios, sus propósitos eternos. Dios tiene propósitos eternos y Moisés quería eso, que Dios cumpliera sus propósitos eternos con el pueblo de Israel. Como Dios quiere cumplirnos con nosotros, también el verdadero creyente. Espero que usted sea un verdadero creyente que espere a eso, que Dios cumpla sus propósitos eternos en usted. La historia de Abraham es otra historia que nunca paramos de encontrar en qué reflexionar. Cuando Melquisedec vino a él en el Valle de los Reyes, nos dice el capítulo 14 de Génesis,
Abraham viene de a ganar ganarle una batalla a 5 ejércitos y 5 reyes con 318 soldados, y viene caminando hacia nuevamente viene al norte de Israel, donde se celebró la batalla, viene caminando hacia el Sodoma, hacia el sur de Jerusalén, y él viene cargado con todos los tesoros. Me imagino filas de camellos, los tesoros de ellos, los despojos de los soldados, los cautivos. Es decir, viene con toda la riqueza. Y en el Valle de los Reyes lo está esperando el rey de Sodoma, que es un tipo del adversario, el rey de Sodoma. Pero antes le sale Melquisedec. Y Melquisedec le da un mensaje que Abraham no había oído. Y le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador y poseedor del cielo y la tierra. Cuando Abraham oye eso, me imagino, ¿cómo? Yo soy propiedad del Dios creador del cielo y la tierra. Y luego le dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos. Fue Dios el que me entregó estos enemigos. Y entonces dice que le dio los diezmos y tomó pan y vino de Melquisedec. Y cuando llegó el rey de Sodoma tenía un negocio. Quédate con todos los tesoros, quédate con toda esa riqueza. Yo me quedo con las personas, tú quédate con los tesoros. Y entonces Abraham le dice: no, Señor, si he oído algo, he oído lo que quería oír. Yo pertenezco al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, poseedor de todo. ¿Para qué quiero yo tus tesoros? Vamos a darle los despojos a los soldados que estuvieron peleando como pago por su trabajo, y eso demás llévatelo, esa riqueza, llévate toda esa fila de camellos. Eso no lo necesito. Pero ¿cómo lo va a necesitar si tiene al Dios creador del cielo y la tierra allí a su lado, que ha dicho que a Abraham le pertenece? Eso es lo que tenemos que pensar. Gloria al Señor. Él era el vencedor y podía quedarse con todo eso. Ese era el derecho, y así era como funcionaban en la antigüedad. ¿Para qué quiero lo terrenal? ¿Para qué quiero lo terrenal? Alabanzas al Señor. Él estaba claro, como nosotros tenemos que estar claros. Gloria al Señor. Por eso Moisés le repite, y por eso los predicadores repetimos el mensaje de la cruz, porque tiene que quedar claro en la mente de ustedes que son nuestros oyentes, que lo que vale en esta tierra es estar en línea con Jesucristo. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Bueno, el mundo ofrece logros, placeres, bienestares, pero nosotros decimos: no, gracias. Toda mi suficiencia está en Cristo. Él es suficiente para todo. Gloria al Señor. Y más aún, Él es mi Dios, y con Él voy a estar siempre. No dejaré huérfanos. Vendré para que donde yo esté, vosotros también esté. Y le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan: alabanza, Señor. ¿A quién tengo yo sino a ti en los cielos? Dijo el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Podríamos nosotros decir así? Bueno, a eso tenemos que llegar. Por eso repetimos y repetimos, como Moisés, como el apóstol Pablo. Para mí no es molesto volver a decir lo mismo. Vuelvo y les predico. Y sé que predicarlo día y noche lo predicamos,
para vosotros es seguro. Hay seguridad. ¿Por qué? Porque entras en una dimensión diferente a la del mundo. Gloria al Señor. Que puede decir, Cristo es mi todo aquí. Él es mi todo. Todo. Y cuando decimos todo, es todo. Alabanzas al Señor. Moisés le está diciendo todo esto mismo, con otras palabras y en otras circunstancias, pero es el mismo objetivo. El pacto que había hecho Israel con el Señor se había roto. Ustedes recuerdan que ellos dijeron a Moisés, no, lo que tú dígale al Señor de parte nuestra, que todo lo que Él diga nosotros lo vamos a hacer. ¿Seguro? Sí, dígale que nosotros vamos a cumplir, pero que no nos hable porque esto es muy aterrador. Bueno, ok. Y Moisés se fue para el monte. Y allá entonces fue cuando el Señor le dijo, bueno, voy a escribir esto que he hablado, que ellos dicen que es un terror, lo voy a escribir en unas tablas de piedra, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y entonces vas a ir para que lo refrenden ellos. ¿Y qué pasa? El Señor le dice a Moisés, desciende porque el pueblo está ya inclinado al adversario. Moisés baja del monte con las tablas en las manos. Pero ese pacto ya no servía. Las traía allí, pero ya no servía porque antes de que las reprendaran, ya habían violado una de las cláusulas que decía, no tendrás dioses, no harás ídolos, no te inclinarás a ellos. Ellos estaban inclinados allí, ya lo habían violado antes. Desde que antes que lo reprendaran, ya estaba violado. Alabanzas al Señor, antes de que se los presentara a ellos. Dice el Salmo 106, 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y Dios quería destruirlos. Pero se interpuso Moisés y los salvó. Ellos no podrían cumplir el pacto. Ellos nunca pudieron cumplir ese pacto porque eran rebeldes. Entonces, miren lo que significa el pacto renovado. Capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube a mí al monte y hazte una arca de madera. Es decir, Dios le dice, vuelva al monte con otras piedras, voy a volverlo a escribir. Pero esta vez tienes que llevar una arca de madera, una urna. ¿Para qué? Para esconder allí las tablas que Dios iba a proclamar nuevamente. ¿Y por qué las iba a esconder? Porque el pueblo no las iba a cumplir. Alabanzas al Señor. Aquí había un nuevo propósito, aquí había una nueva información. Esa arca nos habla de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo estaba esa ley cumplida. En Cristo estaba seguro. El pacto quedaba dentro de Cristo. Allí sería, por decirlo así, escondida por 1500 años hasta cuando Cristo apareció en la tierra de Israel. Allí estaba asegurado. No serían rotas porque estaban escondidas en un arca de madera. Y entonces Moisés le dice en el versículo 5, y volví y descendí del monte, puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, aleluya, en el arca, allí están, como Jehová me mandó. Gloria al Señor, como Jehová me mandó. Allí están, habían pasado
más de 40 años y esa arca la llevaban, ahí están metidas, guardadas. Ellos no la podían ver, no podían cumplir ese pacto, pero estaba allí fijo, Dios lo había guardado. Hasta cuando Cristo se manifestó, gloria al Señor. Y allí están todavía, bendito sea el Señor, glorioso sea el Señor. Allí está todavía esa ley moral, está guardada, la guardó Cristo y todavía la guarda. Gloria a Dios. En Él, en Jesucristo, mis amados hermanos, se magnificó la ley moral de Dios. Ni una tilde, ni una jota dejó Cristo de cumplir de esa ley. Toda la cumplió. Y la cumplió para la gloria de Dios. Y la cumplió para nuestra salvación. Y la cumplió para que la gracia nos pudiera alcanzar a nosotros también. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. En la sempiterna bendición y salvación para los que en Dios creen y a Él se acercan en fe y en verdad. Las primeras tablas fueron quebradas ahí al pie del monte. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa la pobre y humillante condición humana. Todos los esfuerzos que haga uno van a fracasar. Por eso la religión fracasa, por eso las buenas obras fracasan. La gente no puede porque de todas maneras la ley moral de Dios es seria. Y no se puede dejar de cumplir uno. Si usted cumple 9 y deja de cumplir uno, ya violó los 10 completos. Así es como funciona. Lo mismo sucedió con el Israel antiguo. Si leemos toda la historia del Israel antiguo, ya saben, fue una historia de fracaso y de humillación, porque el esfuerzo humano, el esfuerzo del hombre para alcanzar, guardar la ley moral de Dios, no le da, porque es carne, porque está expuesto a la maldad y el pecado. Bendito sea el Señor. Pero Cristo, que es nuestro sustituto, Él sí pudo. Y en Él nosotros podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente, cuando tiene la fe y la verdad, se deja que el Señor lo trabaje, lo amolde. Y el amor a Cristo nos constriñe, nos obliga, gloria al Señor. El fin de la ley es Cristo, dijo el apóstol. Por eso, allí están. Es como dice Moisés, y volví, descendí, los puse las tablas en el arca, y allí están. Esa arca es Cristo. Gloria al Señor. Por eso esta historia hay que repetirla. Bueno, vamos a hablar más seguramente, porque ya me voy por este lado, pero esta historia hay que repetirla, que es lo que Moisés está haciendo en los valles de Moab, repitiéndolo y repitiéndolo, porque la repetición es una de las reglas de la pedagogía. Estas palabras las repetirás en la mañana, en la tarde, andando en el camino, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Ese es el método de Dios. Entonces, cuando un creyente dice, no, es que siempre están predicando lo mismo, algo tiene que arreglar en su condición o en su vida cristiana, porque la historia de la cruz es la historia más contada y la historia más linda que el mundo puede oír. Donde Cristo, que es la manifestación de Dios en carne, obró la salvación por el hombre. Como dice Hebreos 7:26, como dice Hebreos 7:26, voy a leerles esta escritura porque me gusta mucho este libro de los Hebreos. Bueno, a todos los predicadores nos gusta. Dice
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, del pacto renovado que habla aquí Moisés en Deuteronomio. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Cuando Él murió a causa de la imputación del pecado de todos nosotros, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, nosotros nos teníamos éramos los que teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Y cuando la muerte toma posesión de Él, la muerte no lo puede contener. Dice el apóstol Pedro, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios estaba en él, cumplida totalmente. Y la ley decía, el que cumpla la ley en su totalidad, por ella vivirá. Y él la cumplió. La muerte no tenía ningún derecho a dejar a Cristo allí. Por eso lo suelta. Aleluya. Y al soltarlo a él, nos soltó a nosotros también, los que hemos creído en Jesucristo, los que nos hemos allegado a Él para tener esta eterna salvación de la que Él es autor. Y ahora nosotros podemos cumplir la ley, claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es ahora haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Dios por su Espíritu. Él nos ha limpiado con su sangre nuestro corazón, nuestra mente. Somos limpios, ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Y ahí ha depositado, gloria al Señor, ahí ha depositado toda esta perfección de Cristo. Bueno, hermanos, esto es muy lindo y hay que repetirlo. No se incomode porque oigan a los predicadores siempre hablando de la cruz de Cristo. Pues ese será el mensaje que siempre tendrá que impactarnos. El mensaje que siempre tendrá que ser una revolución en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar entonces en la semana entrante, si el Señor nos permite, a continuar con este precioso tema de las notas de Deuteronomio, porque siempre estamos aprendiendo. Amén, hermanos. Bueno, el Señor me los bendiga ricamente. Tengan todos ustedes un resto de semana bendecido. Recuerden siempre, hermanos, que la oración, el compartir la palabra de Dios, el estudio de la palabra y oración, es lo que necesitamos nosotros hacer todos los días. Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor, por esta bendición de tener el libro abierto, la inspiración tuya, Señor. Te pido, Señor, por todos los oyentes, quien quiera que sea y en cualquier lugar que se encuentre, a donde tú lleves, Señor, este mensaje, quien lo encuentre allí, Señor, en el YouTube, y que lo oiga, que sea de grande bendición, Señor. Ayúdanos siempre, Padre Celestial, a mirar con tus ojos, a pensar con tu mente, a sentir con tu corazón, Señor. Que siempre podamos ser diligentes para las cosas que pertenecen
a la vida y a la piedad y que nos fueron dadas por Jesucristo. Gracias, Señor. El Señor me lo bendiga ricamente a todos ustedes, queridos hermanos, con la paz de Cristo. Perfect.